Hoy se llevaron a cabo las elecciones en España y justamente vamos a conversar con Giacomo Ugarelli. Él es docente universitario e internacionalista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy Pedro Sánchez es el ganador, ya se ha dado este resultado. En realidad sería el partido PSOE el que ha ganado las elecciones. Teniendo en cuenta que es un sistema distinto al peruano, ¿podría explicarnos este resultado, a qué conlleva, teniendo en cuenta que las elecciones ahí se dan de otra manera al Perú? Y si podría explicar para entender. Claro, entonces España tiene un sistema electoral distinto al de Perú. Primero que en España el voto no es obligatorio, ¿okay? Mientras que aquí en el Perú sí lo es. Y en España los ciudadanos votan por un partido para el Congreso de Diputados. Mientras que aquí en el Perú se vota por un presidente directamente. Pedro Sánchez y el Partido Socialista han ganado las elecciones, sin embargo no significa que Pedro Sánchez es automáticamente presidente. ¿Por qué? Porque el Congreso de Diputados en España está compuesto por 350 diputados y el partido que obtiene una mayoría de 176 congresistas es el que puede formar gobierno. Sin embargo, en estas elecciones, a comparación de hace 20, 30 años, ningún partido solo llega a sumar 176 escaños y es por eso donde se tienen que formar estas alianzas. Actualmente, según los resultados, el PSOE tiene 122. Entonces necesita buscar alianzas con otros partidos para que Pedro Sánchez pueda ser presidente. El partido ganador, el PSOE, que es el actual jefe de gobierno español, es de izquierda, ¿verdad? La izquierda no ha obtenido la mayoría, por lo tanto, esto significaría que actualmente, para que sea Pedro Sánchez presidente, tendría que pactar con otras fuerzas políticas, teniendo en cuenta el resultado de hoy, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, en estas elecciones, a comparación con otras elecciones, se ha visto mucho este distanciamiento entre la derecha y la izquierda. Han habido 5 partidos políticos, ¿okay?, quienes han tenido un impacto importante en las elecciones. 2 de centro-izquierda, o izquierda como muchos lo quieren llamar al partido de Unidas Podemos, y 3 de centro-derecha, incluso uno de ellos de extrema derecha, como otros lo quieren calificar, ¿no? Ahora, si se une el PSOE con Podemos, que es lo más probable que va a ocurrir, tampoco llegan a los 176 escaños, se quedan un poco cortos. Entonces es por eso que lo más probable es que busquen el apoyo de otros partidos pro-independentistas dentro del Congreso de Diputados. La derecha, por su lado, también, si se une, no llegan a tener los 176. Es por eso que Pedro Sánchez es lo más probable que salga presidente. Estas elecciones han sido muy particulares, teniendo en cuenta que han sido anticipadas, ¿verdad? Y ha participado el actual jefe de gobierno, que no llegó al poder directamente por elecciones. ¿Podría explicarnos qué ha hecho en especial estos comicios, teniendo en cuenta la cantidad de gente también que ha acudido, que ha sido mayor? Como usted mencionaba, no es obligatorio el voto en España, pero han acudido bastantes personas. ¿A qué se debe esto? Claro, estas son las terceras elecciones generales en 4 años, lo cual demuestra la instabilidad política que ha habido en España en estos últimos 4 años. Ahora, hay muchos factores que describen estas elecciones. Ya no es necesariamente el tema económico como fueron las elecciones anteriores. Ahora el tema ha sido más sobre la llegada de la extrema derecha y también el tema de Cataluña, que es un tema bastante importante y un tema sensible ahora mismo en la política española. Claro, teniendo en cuenta, para que tengan los televidentes, esta intención de independencia de esta región, de Cataluña, ¿verdad?, que ha marcado la política española en los últimos años, ¿no? Sí, y eso ha sido el factor por la que Vox, este partido de extrema derecha, ha tenido bastante apoyo. Vox lleva existiendo desde el año 2014 y a comparación con otros países europeos donde sí se ha visto un partido de extrema derecha, Vox es una extrema derecha que va con el contexto español. Es decir, es una extrema derecha que apoya el proyecto europeo, no como el caso de Marine Le Pen en Francia o en Italia con la Liga Norte, y es un partido de extrema derecha que busca básicamente la unidad de España y va en contra de todos aquellos movimientos separatistas. ¿Cuál ha sido el resultado de este partido exactamente, Vox, ¿no? Porque había mucho temor de ciertos sectores de España, de Europa, de otras partes del mundo. Como usted mencionaba, es un partido considerado de extrema derecha. ¿Cómo le ha ido en estos comicios? ¿De qué manera podría cambiar los resultados del ajedrez político en España? Claro. Lo que definitivamente se ve en España es un cambio radical en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque hace 20 años
el sistema político en español era bipartito. O ganaba el Partido Popular, que es el de centro-derechas, o el PSOE, que es de centro-izquierdas. Pero no habían otros partidos que competían para ver quiénes iban a llegar al gobierno. Ahora son 5 partidos los que compiten. Es verdad que el PSOE y el PP han sido los 2 partidos con mejor resultado, pero ya vemos otros partidos como es el de Podemos, Ciudadanos o Vox, quienes están restándole votos justamente a estos 2 partidos grandes. Ahora, ¿qué implicancias tendría para Latinoamérica que sea un gobierno de izquierda o centro-izquierda, como el de posiblemente de Pedro Sánchez, o un gobierno quizás más cercano a la derecha? Okay. Es importante también mencionar que aún Pedro Sánchez efectivamente no es presidente, ¿no? Primero se tienen que ver las alianzas y a ver si tiene el apoyo suficiente del Congreso de Diputados para salir el escogido presidente. Realmente las implicancias con América Latina no deberían cambiar. ¿Por qué? Porque estos 5 partidos son pro-europeos, es decir, ellos apoyan el proyecto europeo, que es algo muy distinto a lo que ocurrió en otros países europeos. Y número 2, la relación con América Latina es fuerte y es buena. Incluso Vox ha dicho en el caso de la inmigración que no es que tenga problema con la inmigración de América Latina. Es más, apoyaría más inmigración de América Latina porque ve que hay un link entre las partes culturales de ambas regiones. El tema de la corrupción ha estado presente en esta campaña porque Mariano Rajoy fue presidente, fue destituido, entró Pedro Sánchez, y el tema de la corrupción que se vive ahora en Latinoamérica también ha afectado a España. ¿Este ha sido algo importante durante la campaña? Sí, y esa ha sido una de las cosas en la que Vox y también Podemos, digamos las 2 extremas, han hablado en alto, ¿no? Es muy importante recalcar que aquellos votantes de partidos tanto como Vox, como Podemos o estas extremas, no todos de ellos tienen el mismo pensamiento que los líderes, es decir, no todos los que votan por estos partidos de extremas son racistas, ¿no? Lo que pasa es que están muy cansados por el tema de la corrupción y lo que necesitan es ver un cambio. Ya es un cambio bueno, para bien o para mal, ya eso casi que no importa. Lo que necesitan es saber que hay un cambio. Y estos partidos de extrema son los que representan un cambio. Ahora, teniendo en cuenta la crisis económica española, estos nuevos partidos surgieron muchas veces o en contextos de crisis económica. Los movimientos de los indignados fueron jóvenes los que más o menos fundaron estos partidos. ¿Sigue siendo un factor importante la crisis económica en la política actual española, o existe quizás otros temas, otros problemas que están superando la crisis, que aún se mantiene en España, de cierta manera? Sí, esta tendencia que ha habido en Europa y en muchas partes del mundo sobre una tendencia hacia las extremas, especialmente esta extrema derecha, realmente ha sido una causa por la crisis económica. En Europa hubo la crisis del euro en el año 2009 y esto afectó a muchísimos países de Europa, incluyendo España. España tuvo en un momento un 30% de desempleados, un 80% de desempleados juveniles. Entonces, muchos pronosticaban que podría haber salido en ese momento un partido de extrema derecha, como lo que ocurrió en Grecia, como lo que ocurrió en Italia y como lo que ocurrió en Francia. Sin embargo, eso no ocurrió en España. ¿Por qué? Porque España también, otro factor que es importante es el tipo de inmigración que llegaban a todos los países. En España llegaba un tipo de inmigración que provenía especialmente de América Latina. Y la integración entre los inmigrantes de América Latina y los españoles fue bastante sencilla. ¿Por qué? Porque hay muchos links culturales, ¿no? Entre la lengua, la religión y otros factores. Pero si vemos los otros países, entre Francia e Italia, la inmigración que llegaba realmente era sobre todo del norte de África. Y ahí las diferencias culturales sí se sentían y los gobiernos no tuvieron un plan de integración que realmente no ayudó a ambas ciudadanías. Ahora, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿en cuánto tiempo se va a decidir cuando se instale el nuevo Parlamento, al nuevo presidente? ¿Qué pasaría en un escenario? Como bien explicó usted antes, tiene que haber mayoría simple, algo que no está alcanzando el PSOE ahora. ¿Qué pasaría si es que no se alcanza la mayoría en el Parlamento? ¿Cuál es el panorama que viene
Bueno, realmente se tiene que seguir un cierto protocolo, ¿no? En la que el rey es el que invita a un candidato para formar gobierno. En este caso va a invitar a Pedro Sánchez porque es el candidato que más asientos en el Congreso ha sacado con su partido, ¿verdad? Ahora, es verdad que estas elecciones, los resultados eran muy difíciles de pronosticar. ¿Por qué? Porque habían 6 millones de españoles que hasta el día de ayer no sabían o no tenían decidido por quiénes iban a votar. Es más, aquellos que sí tenían decididos por qué lado iban a votar, si por la derecha o la izquierda, no tenían decididos a qué partido. Entonces ahora mismo Pedro Sánchez se encuentra en una situación que tiene que negociar o con Podemos y con los partidos independentistas o ver un aliado de centro derechas que puede ser Ciudadanos. Sin embargo, antes de la votación Ciudadanos había dicho que no iba a pactar con el PSOE debido a que anteriormente el PSOE había pactado también con los partidos independentistas y ellos están completamente en contra. ¿Qué sucede entonces si es que no se alcanza la mayoría? Si no se alcanza la mayoría, lo más seguro es que se vuelvan a convocar otras elecciones. Hace 4 años, 5 años aproximadamente, hubo un panorama de cierta incertidumbre en España justamente por eso, ¿no? No se alcanzó la mayoría simple. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Bueno, en ese caso el gobierno seguía en funciones que era el de Mariano Rajoy y aún se negociaban los diferentes pactos, ¿no? Volvieron a haber elecciones y en esas elecciones sí el PP obtuvo un fuerte respaldo y con eso sí logró formar gobierno, que fue el PP de Mariano Rajoy. Ahora, si vemos los resultados de estas elecciones, el PP sí ha caído. Otro partido que ha caído ha sido Podemos, que en las elecciones anteriores rondeaban los 70 escaños en el Congreso y ahora llegan a 40 y tantos. Entonces, definitivamente, esos han sido los más golpeados. ¿Qué ha pasado? Muchos de los de Podemos se han pasado al PSOE por unos temas internos que ha tenido el partido de Podemos y en el caso del PP, muchos votantes de centro derecha o derechas se han pasado o a Ciudadanos o a este lado extremo que es el de Vox. Bien, Jacobo, muchas gracias por la entrevista. Un panorama un poco complejo el de España. Esperemos que sucede en los próximos días. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información en TV Perú Noticias.